en la Convención Americana de los Derechos Humanos y en distintos tratados internacionales ratificados por Chile. Y asimismo, la misma Constitución de Chile, como los tratados internacionales, también se consagra el respeto a los cuerpos intermedios por parte del Estado, y también se garantiza que a todas las personas el derecho de la libre asociación. Y en definitiva, lo que hace tanto la Constitución como los tratados internacionales es dar la libertad para que cualquier persona pueda asociarse libremente, en el sentido que nadie puede, para ejercer un cargo, para ejercer distintos tipos de actividades, tener que pertenecer a una organización sin su voluntad. Y acá el límite está dado en la medida que los fines que persigue esa organización no sean contrarios a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado. Por otra parte, este principio de libertad de asociación tiene un contrapeso, que es cuál es la obligación del Estado. Y esta libertad tiene como contrapartida la obligación que tiene el Estado de garantizar la autonomía de estos cuerpos intermedios, como también se le establece la prohibición a nivel constitucional que no puede adoptar medidas que interfieran en su vida interna. Y esto, ¿cuál es el principal objeto que tuvo en la mira el Estado o el legislador cuando consagró estos principios? Es reconocer el rol de estos cuerpos intermedios que están entre la persona individual y el Estado, y que en definitiva cumplen un rol fundamental tanto para la implementación de políticas públicas, como también abordan áreas que ni el Estado ni los privados han podido llevar a cabo, y asimismo también juegan un rol muy importante en la economía. Muchas veces nos preguntan, oiga, ¿es necesario que una asociación sin fines de lucro, una ONG, pueda percibir utilidades, no pueda percibir utilidades? Bueno, el punto es que en Chile actualmente 1.5 del PIB es desarrollado por organizaciones de este tipo. Por lo tanto, bueno, más adelante en la presentación lo vamos a ver con mayores detalles, pero las ONG, más allá de, obviamente, la labor social que cumplen, también son generadoras del PIB, y al mismo tiempo, hoy en día, son los responsables de más de 200.000 puestos de trabajo en Chile, lo que nos hace una de las jurisdicciones que más empleo las ONG otorgan a la sociedad. Por otra parte, ya vimos esta libertad que existe de asociación. Sin embargo, esta asociación se puede dar de dos maneras. Lo primero son asociaciones que actúan mediante los mismos individuos. Un grupo de amigos se junta para hacer una liga de fútbol. Por lo tanto, es una organización que existe, que tiene existencia, sin embargo, actúa a través de los mismos individuos. La contrapartida es aquellas personas que se reúnen y generan un ente ficticio. Es una persona distinta de los individuos que lo componen. Y a eso se le llama cuando a una entidad se le dota de personalidad jurídica. Esto es que se reúne un grupo de personas que tiene capacidad para contraer y ejercer derechos y obligaciones, pero ya no por sí mismas, sino a través de una persona diferente que se crea. Y en ese sentido, esta persona jurídica que se crea está dotada de lo que en derecho conocemos como los atributos de la personalidad. Es decir, que lo que es inherente al ser humano, se hace la ficción que pasa a ser inherente a esta persona jurídica diferente de los individuos que la componen, y se le dota de todos los atributos de la personalidad, como es la capacidad, que como les decía es la aptitud que tienen las personas para ser sujeto activo y pasivo de derecho, el domicilio, que vamos a ver que sobre todo en el tema de las organizaciones sociales es muy relevante, el tema de la nacionalidad de una organización no es necesariamente la nacionalidad de sus miembros. Y por último, también se les dota de patrimonio, es decir, un patrimonio diferente de las personas que lo componen. El único atributo de la personalidad que por razones obvias no goza una persona jurídica es del Estado civil. Luego, la siguiente división, ya vimos que existían las organizaciones con y sin personalidad jurídica. Luego vimos que estas personas jurídicas se dividen entre personas jurídicas de derecho privado y aquellas de derecho público. Las de derecho público son las que nacen directamente del Estado, como son el fisco, la iglesia, la municipalidad. Y por otra parte, las de derecho privado se distinguen entre personas sin fines de lucro y personas jurídicas con fines de lucro. Entonces ya estamos llegando a la parte que nos interesaba, que es qué significa que una entidad sea sin fines de lucro. Porque muchas veces la discusión ha estado centrada ya sea en el Congreso, en la opinión pública y en distintas manifestaciones sociales de que por qué una entidad puede o no puede perseguir lucro y qué significa que persiga lucro. No tener fin de lucro, para que estemos todos en la misma línea, significa que todas las utilidades, rentas o cualquier sea el origen de una utilidad o su procedencia, tiene que exclusivamente destinarse al cumplimiento de las finalidades y objetivos de esa entidad. Es decir,
que no va a poder distribuirse entre los socios, asociados, fundadores, ni aún en caso de disolución. Y es muy importante ver acá esta figura de cómo están los socios, asociados, fundadores o directores, que son parte ya sea de la administración o de quien constituyó la entidad. Luego acá abajo vemos a la corporación fundación, la que por una parte tiene que estar adscrita a ciertos fines, y cualquier utilidad que exista a nivel de la fundación o corporación tiene que destinarse a sus fines. Por lo tanto, ni aún en caso que esta persona desaparezca, puede salir la utilidad o los activos radicarse en quienes son los socios, asociados y directores. Es decir, nada impide que una corporación o fundación realice actividades lucrativas. Es más, incluso en el Código Civil se establece expresamente que las corporaciones y fundaciones pueden desarrollar actividades económicas tal cual como fueran una sociedad comercial. La prohibición está dada que esa utilidad, si es que existe, tiene que reinvertirse en la corporación para el cumplimiento de sus fines o bien para incrementar su patrimonio. Y luego llegamos a la parte más práctica de esta presentación, que en definitiva les voy a hablar brevemente en qué consisten las fundaciones y las corporaciones. En particular vamos a ver dónde se regulan, qué son, cómo se constituyen, cuál es su gobierno corporativo, sin perjuicio que después Edmundo les va a contar acerca de cuál es el rol particular del directorio y cuáles son las responsabilidades. Vamos a visitar brevemente cuáles son los contenidos mínimos que tiene que tener un estatuto y al mismo tiempo que las fiscaliza. Y luego Max va a tratar un tema que es muy interesante, que es el tema de la sostenibilidad, es decir, cómo se financia una organización sin fines de lucro. Entonces vamos a partir por dónde se regulan. Obviamente acá lo vamos a hacer bastante breve y conciso, y en definitiva es información bastante básica que debiese manejar cualquier tipo de director de una organización de este tipo. Bueno, la normativa chilena, como es la regla general en temas de ONG, de personas jurídicas sin fines de lucro, no está contenida en una sola ley que regule todos los aspectos, ya sea de su existencia, desarrollo, sino que se encuentra dispersa en diversos cuerpos legales. Sin embargo, las normas principales se encuentran en el Código Civil, que fue reformado por la Ley 20.500. Esta Ley 20.500 entró en vigencia en febrero del año 2012, y es la modificación más sustancial que ha recibido el Código Civil en esta materia, y muchos dicen que es la mayor reforma al Código Civil en la historia desde lo que va de Andrés Bello. Y tuvo como primer objetivo homogeneizar el estatuto de las organizaciones sin fines de lucro y más que nada facilitar su existencia. Y es interesante tener un minutito en este último punto, que cambia el paradigma de cómo se constituía una organización sin fines de lucro. Antes del año 2012, para constituir una persona jurídica sin fines de lucro, se requería del consentimiento del Estado manifestado a través de un decreto supremo del presidente. Y lo que se otorgaba era una concesión de personalidad jurídica, y como sabemos las concesiones son esencialmente revocables, es decir, las organizaciones sociales estaban en un grado de desigualdad bastante grande en comparación a una organización comercial, que solo bastaba que fuera un conjunto de individuos que se juntara y que a través de una escritura pública decidieran su constitución sin perjuicio de la formalización posterior. Por lo tanto, lo que hace el año 2012 esta ley 20.500 es homologar el sistema de constitución de una persona jurídica sin fines de lucro a lo que es una persona jurídica con fines de lucro. En definitiva, antes del año 2012, en términos legislativos, se miraba con cierta desconfianza las organizaciones sociales, porque era a través de un decreto del presidente de la República donde se reconocía o se concedía temporalmente esta persona jurídica, pero no estaba dada por la voluntad de sus miembros. Y eso cambia diametralmente con la reforma del 2012, y hoy en día existe un sistema registral que cumple las veces de el registro civil. Por lo tanto, un grupo de individuos que se junta cumpliendo ciertas formalidades, por el hecho de su voluntad, va a tener ya personalidad jurídica sin tener que tener una concesión por parte del Estado. Bueno, vamos a empezar viendo las principales similitudes y diferencias que existen cuando uno se enfrenta a la posibilidad de constituir una corporación o asociación, como los llama el Código Civil, o una fundación, o bien para que ustedes sepan como directores, si los invitan al directorio de una corporación o una fundación, cuáles son los elementos fundamentales de cada uno de estos tipos. Bueno, las corporaciones o las asociaciones consisten en una reunión de personas que se junta en torno de intereses comunes a los asociados. Es decir, acá la clave
de cualquier corporación o asociación está dada por las personas. Es una reunión de personas y que persiguen un fin propio. ¿Y a qué me refiero con fin propio? Que es un fin que les interesa a los miembros de esa corporación. El ejemplo clásico de corporaciones son las corporaciones de desarrollo. Por ejemplo, está la Corporación de Desarrollo del Valle de Casablanca, que un conjunto de empresarios de la zona se reúne y señala cuál va a ser su objetivo para posicionar el Valle de Casablanca como uno de los mejores viñateros, y se establece una serie de objetivos. Sin embargo, ese fin que están buscando les va a reportar a ellos un beneficio directo y indirecto. Ese es el caso emblemático de la diferencia entre una corporación y una fundación, ya que por otra parte las fundaciones son un conjunto de bienes, no de personas, que una o más personas, que son los fundadores, lo destinan a un fin. Es decir, es súper parecido a lo que pasa con un fondo mutuo, es decir, es un patrimonio afecto a un fin. Por lo tanto, el elemento esencial de una fundación es la afectación de cierto patrimonio a un fin establecido por su fundador. Bueno, acá tenemos el clásico ejemplo de la Teletón, donde fue don Francisco quien puso un capital inicial y lo afectó a un fin, sin perjuicio que nada obsta para que luego tanto la fundación como la corporación puedan buscar otras maneras de financiamiento, como lo vamos a ver más adelante. Estas son las figuras más puristas de corporación y fundación. Sin embargo, hay que recordar que en nuestro ordenamiento jurídico, en todo lo que no esté prohibido, existe el principio de autonomía de la voluntad. Es decir, yo puedo agregar o sacar ciertos elementos no esenciales de una corporación y una fundación para generar figuras más híbridas, como vamos a ver más adelante. En este cuadro pueden ver gráficamente cuáles son las principales similitudes y diferencias entre las corporaciones y las fundaciones. Por una parte, tal como lo hablábamos, como una corporación tiene su fundamento en un conjunto de personas, es esencial de una corporación que tenga asociados o socios. Estos asociados o socios pueden ser de distintas categorías, pueden ser socios activos, socios cooperadores, socios honorarios, es decir, existe total autonomía de la voluntad para poder determinar qué tipo de socio va a tener una corporación. Pero es esencial que los tenga. En el caso de las fundaciones, no existe esta figura recogida a nivel legal. Sin embargo, hemos visto que por esta misma imperio de la voluntad de quienes lo constituyen, se puede generar a nivel de una fundación que esta fundación a su vez tenga miembros. Sin embargo, va a haber que regularlo a nivel de estatuto expresamente, y sobre todo esto se hace interesante cuando vamos a ver un poco más adelante con Max el financiamiento de una organización sin fines de lucro, ya que las corporaciones, la principal manera de financiarse a través de las cuotas de sus socios, y las fundaciones a través de esta ficción que se hace a través de un mismo estatuto de generar una institución parecida, se ha reconocido incluso por oficios del Servicio de Impuesto Interno que pueden tener distintos tipos de socios o asociados. Luego, en lo referente al gobierno corporativo, cada vez que piensen en una corporación, tienen que pensar en la asamblea. La voluntad de una corporación está radicada en su asamblea. Y que luego esta asamblea va a delegar ciertas funciones en el directorio. Cuando pensemos en las fundaciones, lo que se tiene que venir a nuestra cabeza es la figura del fundador. El fundador o los fundadores expresaron su voluntad a través de los estatutos y le delegan la administración de esa voluntad al directorio. Es decir, en el gobierno corporativo de una corporación tenemos antes que todo la asamblea y luego el directorio, y en el caso de las fundaciones tenemos la figura del fundador, lo que muchas veces desaparece con el acto de constitución, y luego la gran mayoría de las facultades descansan en el directorio. Luego, con respecto a los fines, tal como lo hablábamos, el fin de la corporación es algo que les interese a todos los miembros de esa corporación. En cambio, la fundación el fin es aquel establecido por el fundador. Luego, en cuanto al financiamiento, son básicamente los mismos, es decir, pueden desarrollar actividades económicas, pueden recibir donaciones, y la diferencia está principalmente en el aporte inicial y en las cuotas sociales. Como decíamos, dado que la corporación solamente se requiere la voluntad de un conjunto de personas, el aporte inicial puede existir, pero no es de la esencia. En cambio, las fundaciones, la dotación, que este patrimonio inicial es fundamental para su existencia. Y en cuanto a las cuotas sociales, que es la gran forma de financiamiento de las corporaciones, estas son de la esencia de cualquier corporación. Sin embargo, en las fundaciones, si bien no son de la esencia, se ha reconocido a través de
dictámenes del Servicio de Impuesto Interno, que las fundaciones contractualmente también pueden financiarse de esta manera. Y acá brevemente, solamente para que tengan una gráfica de cómo funciona el gobierno corporativo de una corporación. Acá tenemos la asamblea, que tal como lo señalé, la voluntad descansa en la asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria. Esto funciona muy parecidamente a lo que son las juntas ordinarias y las juntas extraordinarias de accionistas, para que se hagan una idea. Luego, la administración, tal cual como es una sociedad anónima, recae en el directorio, y que este directorio tiene que estar compuesto a lo menos de 3 miembros, dentro de los cuales se tiene que nombrar el presidente, el secretario y el tesorero, tal cual como en una sociedad anónima cerrada, y estos directores pueden durar hasta 5 años en sus funciones, sin perjuicio que son inminentemente renovables. Por regla general, el directorio delega ciertas funciones en un director ejecutivo o en un gerente general, sin perjuicio que obviamente se pueden generar otro tipo de cargos y otro tipo de entidades. Por ejemplo, gerente de recursos humanos, gerente de finanzas, incluso a nivel estatutario se pueden crear distintas comisiones o consejos. Por ejemplo, consejo consultivo, comité ejecutivo, comisiones especiales. Es decir, acá tenemos el marco básico, sin perjuicio de lo cual que contractualmente se pueden definir otras instancias de participación. Y la tercera pata, que es muy importante en cualquier tipo de corporación, es la comisión de ética. Y esto responde porque es un conjunto de personas, por lo tanto la fiscalización de ese comportamiento tiene que estar dado por una comisión de ética o tribunal de honor. Y este también es un elemento esencial. Una corporación no puede existir sin estos 3 elementos. Y al mismo tiempo, por un tema de transparencia, los miembros de esta comisión de ética no pueden ser parte del directorio ni tampoco pueden ser parte de las funciones administrativas de la corporación. Por otra parte, la fundación, tal como lo decíamos, la voluntad está radicada en la persona, los fundadores, quienes lo plasman en los estatutos, y lo fundamental de los fundadores es que realizan este acto que es la dotación, que dotan a esta persona jurídica, diferente de ellos, de ciertos bienes, y esos bienes afectan un fin. Y cuando piensen en la administración de una fundación, acá nos referimos exactamente a lo mismo que hablamos con respecto a las corporaciones, es decir, esa administración recae en un directorio con las mismas limitaciones y facultades. Luego, acá vamos a ver brevemente cuáles son los pasos que yo tengo que seguir, y es importante que los directores sepan cómo una corporación o una fundación llega a la vida jurídica, cómo se constituye y cuáles son los distintos entes del Estado que van interviniendo en esta constitución. Bueno, obviamente lo primero es la determinación, voy a constituir una fundación o una corporación. Luego, lo importante acá es el acto constitutivo, y el acto constitutivo es un acto solemne mediante el cual los participantes de una corporación o los fundadores de una fundación expresan cuál es la voluntad de constituirse y otorgan los estatutos. Y eso se puede plasmar en una escritura pública o bien en un instrumento privado que luego se tiene que protocolizar y tiene que ser otorgado ante notario o bien ante un oficial del registro civil, y en algunos casos donde no exista ni notario ni oficial de registro civil, también se puede otorgar ante un funcionario municipal. Luego, una vez que uno tiene este acto constitutivo se tiene que depositar en la Secretaría Municipal. Es decir, el secretario municipal del domicilio donde se encuentra la entidad, quien va a revisar que se cumpla con todos los objetivos y con todas las menciones que la ley exige. Y acá me voy a tener un segundito, porque muchas veces, cuando uno llega a este paso, uno llega bastante intuitivamente porque tienes un comodato o que una fundación va a funcionar en la casa matriz de alguna sociedad comercial en la cual tiene algún tipo de relación. Sin embargo, es importante para estos efectos porque se va a determinar cuál va a ser el secretario municipal que va a revisar esta constitución. Si bien se dio en el año 2012, con esta modificación que les comenté, se dio un avance muy grande en cuanto a la autonomía de las entidades, se descansó muchísimo en el secretario municipal. Y no todas las municipalidades están preparadas para recibir este tipo de carga de trabajo. Por lo tanto, sí es relevante al momento de determinar su domicilio, en qué municipalidad van a estar constituidas. Obviamente la Municipalidad de Santiago, Municipalidad de Vitacura, Municipalidad de Las Condes están muy preparadas, sin embargo, municipalidades más chiquititas no tienen muchas veces la capacidad para poder procesar estos requerimientos, y al final eso conlleva una mayor extensión en la tramitación.
Y cuando lleguen a esta instancia, lo más probable es que le van a pedir un certificado de coincidencia de nombre y el certificado de antecedente de los directorios. Y me detengo acá un segundito en la coincidencia de nombre, porque muchas veces nos preguntan, ¿le puedo poner a la fundación cualquier tipo de nombre? Y acá la respuesta es que, como primera cosa, no puede llamarse igual que una fundación o corporación existente. Y al mismo tiempo se tiene que pedir autorizaciones si es que se trata del nombre de una persona. Pero bueno, una vez que ya se pide este certificado de coincidencia de nombre que se pide al registro civil, el registro civil manda una carta y dice no existe una fundación, una corporación con el nombre que se está solicitando, se ingresa a la Secretaría Municipal y luego el secretario municipal tiene 30 días para puede hacer tres cosas. Lo primero es realizar observaciones, frente a lo cual los interesados tienen que subsanarla en un plazo de 30 días y volver a reingresarla. Otra cosa es que puede no pronunciarse o puede directamente aprobar todo esto en el plazo de 30 días. En caso que se pronuncie o pase el periodo de 30 días sin que se pronuncie, va a remitir los antecedentes al registro civil, y es el registro civil quien inscribe a la persona jurídica sin fines de lucro en el registro de personas jurídicas sin fines de lucro, y es desde este momento que la persona goza de personalidad jurídica. Prepandémico, el total de la tramitación era alrededor de 90 días, yo creo que ahora vamos por los 120, está un poquito más colapsado todo el sistema. Luego, tal como lo señalábamos, en este acto solemne que va a ser donde se expresa la voluntad de los fundadores de fundar una fundación o de los miembros de una corporación de constituir una corporación, acá lo fundamental es que en ese documento se van a plasmar los estatutos. Y vamos a analizar brevemente cuáles son los contenidos mínimos que tiene que tener un estatuto. Lo primero es plasmar esta voluntad ya sea de los miembros de una corporación o del fundador de la fundación. Lo segundo es el nombre, que tal como les señalaba, bueno, primero que nada tiene que ser referencia a su naturaleza, objeto, finalidad, por ejemplo, Corporación de Desarrollo Municipal, fundación, es decir, esos nombres tienen que estar dentro de la nomenclatura y el nombre de la fundación, sin perjuicio que también, al igual que las sociedades comerciales, pueden tener nombres de fantasía. Tal como les dije, no pueden tener similitud que sea susceptible de confusión con alguna entidad existente, y al mismo tiempo, para poder utilizar el nombre de una persona natural, se tiene que requerir su consentimiento en caso de que haya fallecido de sus sucesores, salvo que haya pasado un plazo de 20 años, y luego ese plazo de 20 años de la muerte de alguien se puede ocupar libremente su nombre. Luego, en cuanto al domicilio, ya les comenté cuál es la importancia del domicilio, porque fija la competencia del secretario municipal y, en definitiva, se fija dónde va a estar la sede principal de la entidad. En cuanto a la duración, pueden ser de duración limitada o bien indefinida. Y acá, en cuanto al fin, les diría que es uno de los puntos más importantes de lo que tiene que contener un estatuto, porque tienen que tener en mente, bueno, antes que todo, no existe un límite legal, es decir, pueden ser cualquier tipo de objetivo lícito. Sin embargo, también se recomienda, además de tener un fin específico, que se abarquen potenciales actividades, ya que si una actividad luego no está recogida en el estatuto, eso va a ser necesaria una modificación de estatuto, lo que demora bastante tiempo. Y otra cosa que tienen que tener en mente, y lo van a ver un poquito más adelante con Max, es que en el momento de querer otorgar a los donantes beneficios tributarios, esto es lo que va a determinar a qué ley se van a poder acoger. Por ejemplo, si tenemos una fundación cuyo único fin es de la promoción de las artes y la cultura, no va a poder la persona que done esa entidad acogerse a la ley de donaciones sociales, por ejemplo, porque su objeto ya está circunscrito a un tipo especial de ley de donación que otorga beneficio. Entonces, eso también es importante tenerlo a la vista y tenerlo presente cuando se constituye o se va a modificar los estatutos de esa entidad. Y además también lo que es muy importante es que a través de este fin que se plasman los estatutos es donde se determina el propósito. Y tener un propósito claro en una fundación, una corporación o cualquier tipo de entidad sin fines de lucro constituye la base de la gobernanza. Por lo tanto, es uno de los puntos más importantes que debe contener un estatuto. Luego, en cuanto al patrimonio, tal cual como lo señalábamos, el patrimonio de una fundación o una corporación es diferente al de sus miembros. En el caso de la fundación se constituye inicialmente por el acto de la dotación, sin embargo, en el caso de la corporación es principalmente por sus cuotas sociales, sin perjuicio que luego van a ver ahí con Max cuáles son las principales fuentes de financiamiento. Luego, en cuanto a la forma de administración, ya lo vimos en la sección gobiernos corporativos, siempre recordar que fundador, número 1,
directorio en el caso de las fundaciones, y en el caso de las corporaciones, en la asamblea y el directorio es órgano corporativo. Luego también los estatutos tienen que tener disposiciones relativas a la reforma de estatutos. Comentarles que en el caso de reforma de estatutos de las fundaciones, siempre tienen que pasar por el Ministerio de Justicia. Es decir, es mucho más complicado reformar los estatutos de una fundación que de una corporación. ¿Y por qué es eso? Porque se supone que luego que un fundador fundó la fundación, desaparece del gobierno corporativo. Entonces el Ministerio de Justicia, ¿quién va a velar por el interés que tuvo el fundador al momento de constituir la fundación? Por lo tanto, tiene que hacer un paso adicional en cuanto a la modificación de estatuto. Luego también es importante que conozcan brevemente cuáles son las disposiciones relativas a la extinción de estas personas jurídicas. Lo primero, la extinción se le llama disolución y se debe principalmente a 3 motivos. Lo primero, el vencimiento del plazo. Si yo señalo que una fundación va a durar 30 años, llegado ese plazo, se va a extinguir. Luego también puede ser acuerdo ya sea por los miembros de una corporación o del directorio en el caso de las fundaciones, y también puede ser por resolución judicial. Y en este caso son los casos que hemos visto muchas veces que se ventilan en la prensa, que es el Ministerio de Justicia, a través del Consejo de Defensa del Estado, que solicita la disolución de una persona jurídica de este tipo, ya sea por realizar actividades prohibidas a la Constitución o a la ley, o infringir gravemente su estatuto. Y luego en el punto 10, un punto también que es muy importante tenerlo presente, porque tal como lo vimos cuando vimos qué significaba ser una entidad sin fines de lucro, ni aún en el caso de extinción de una persona jurídica, los bienes, sus utilidades, ningún tipo de activo puede pasar a los fundadores o a sus socios. Por lo tanto, en este particular de los estatutos se tiene que señalar, en definitiva, y entre comillas, quién es el heredero de esa fundación o corporación, es decir, qué pasa con sus bienes en caso que se extinga. Y muchas veces lo que hacemos es identificar que otra ONG va a recibir los activos en caso de que esa organización se extinga. Si nada dicen los estatutos, todos los activos que tenga la fundación o corporación van a pasar al Estado. Y existe la obligación que sea el mismo presidente de la República quien lo destine a un fin similar al que tenía la fundación o corporación mientras existía. Y luego, ya para terminar y dar paso a más en detalle acerca de los gobiernos corporativos, como vimos, tanto las organizaciones sin fines de lucro constituidas como fundación o corporación están sujetas a una serie de obligaciones. Y acá les puse las que son fundamentales y que son fiscalizadas por el Ministerio de Justicia, que en definitiva tienen que mantener una serie de libros, como asimismo tienen que permanecer actualizados una nómina de quiénes son los directores en el registro civil. Por ejemplo, si ustedes hoy van con el RUT o con el nombre de una entidad sin fines de lucro al registro civil, el registro civil lo tiene disponible para cualquier persona que lo requiera, va a otorgar un certificado de cómo está compuesto el directorio. Y es por eso que cada vez que existe una renovación o existe una renuncia, se tiene que informar al registro civil. Asimismo, la ONG están obligadas a llevar contabilidad conforme a los principios generalmente aceptados, tienen que hacer memoria anual de sus actividades, como también llevar un balance anual. En definitiva, si nos remitimos a los órganos fiscalizadores que se cumplan estas obligaciones y las otras que vimos en la presentación, el Ministerio de Justicia en primera instancia, quien tiene que velar porque cualquier ONG cumpla con sus fines, exista transparencia financiera, que exista respeto por el ordenamiento jurídico, pudiendo incluso en casos graves, como lo vimos, pedir la disolución de la compañía. Hay que tener presente en este punto que la credibilidad y la confianza de una ONG pasa precisamente por el nivel de transparencia que exista de esa ONG y la información disponible. Incluso nosotros siempre asesoramos a nuestros clientes, ya sea pro bono o a distintos grupos familiares en sus temas de responsabilidad social empresarial, en que lo que estamos viendo acá es el piso mínimo. Sin embargo, siempre en la medida que exista mayor transparencia frente a los financistas y frente a la sociedad civil, esa misma entidad se fortalece. Y en efecto, las donaciones se concretan en su gran mayoría a aquellas organizaciones que resultan más creíbles. Por lo tanto, este es el estándar mínimo. Y también tenemos que distinguir dos conceptos. Lo primero, acá ya vimos cuáles son las competencias del Ministerio de Justicia, que son muy grandes con respecto a las organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, la cantidad de fiscalización que existe es muy baja. Es decir,
si bien estas son las obligaciones, la fiscalización que realiza el Ministerio de Justicia es muy escasa y solamente aparece en caso de extrema gravedad. Cosa distinta es lo que pasa acá con el Servicio de Impuesto Interno. Luego Maxi les va a explicar con mayor detalle cómo funciona la tributación de la ONG, pero ellos son entes, una vez que se constituyen, inician actividad y sacan RUT, la fiscalización del servicio interno, del servicio de impuesto interno, es idéntica a la de una sociedad comercial. Y el screening de fiscalización aumenta muchísimo cuando las entidades otorgan algún tipo de beneficio tributario a la persona del donante. Y por eso que les quise poner acá y ejemplificar en el servicio de impuesto interno, porque la fiscalización, cuando se otorga este tipo de beneficio, es muy grande. Y además tampoco hay que olvidar que las ONG, las corporaciones o fundaciones, actúan en la vida jurídica tal cual como fuera una sociedad comercial. Es decir, por ejemplo, si dentro del giro de la fundación o corporación está tener un casino y cobrar por eso para llevar a almuerzo, eso van a tener que sacar los permisos del Ceremi, van a tener que otorgar boletas, es decir, no por el hecho de ser una organización sin fines de lucro van a estar exentos de lo que cualquier persona jurídica debiese cumplir en términos generales normativos. Entonces, ese fue un breve paso por este mundo. Podríamos seguir por muchas horas más conversando y tratando de profundizar temas muy interesantes acerca de las finalidades de las fundaciones y corporaciones. Sin embargo, ahora doy el pase a Edmundo, que les va a comentar acerca de los gobiernos corporativos y principalmente la importancia de la figura de los directores. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, Macarena. Edmundo es abogado de la Pontificia Andes, consejero en la práctica societaria, propiedad intelectual y protección de datos de Morales y Baeza, así como miembro del Consejo Consultivo también de la Fundación por presentarse. Ya. Perfecto, hola, buenos días. Muchas gracias y bienvenido a todos los participantes. Bueno, yo quiero darle un poco algunas explicaciones respecto a la administración de las organizaciones sin fines de lucro, en este caso en el directorio, que es el que está encargado de la administración y gestión de la empresa, porque finalmente toda organización sin fines de lucro tiene esa característica. Y quiero darle algunos puntos importantes a destacar que diferencian a las fundaciones y corporaciones. Primero, como decía Macarena, en las fundaciones no hay socios, sino que hay un fondo que se está administrando, mientras que en la corporación hay distintos tipos de socios. Y el punto importante está en la administración, o sea, en general la dirección general y representación de la fundación corresponde al directorio, sin perjuicio que el mismo directorio puede ir designando a distintos representantes para que lleven la administración del día a día. En cambio, en la corporación hay una estructura un poco más completa, digámoslo, porque está el órgano que es la asamblea, que es la reunión de los socios, que toma diversas decisiones principalmente en cuanto a la elección del directorio, modificación de estatutos y la aprobación de actos de relevancia para la corporación. Está el directorio propiamente tal, la comisión de ética, que está principalmente relacionada con el cumplimiento y buen comportamiento de sus miembros, la comisión revisora de cuentas, que está destinada principalmente a verificar temas de balance y cómo se van gastando los recursos, y el director ejecutivo, que está en la administración del día a día. Ahora, en ambos casos el directorio tiene que estar compuesto por a lo menos 3 miembros, dentro de los cuales se elige un presidente, que es tanto presidente del directorio como de la organización sin fines de lucro. Está el secretario, que es el encargado principalmente de realizar las notificaciones y certificaciones de la organización, y el tesorero, que está encargado de llevar la contabilidad y el tema de los números dentro de la organización. En cuanto a los requisitos, bueno, hay requisitos legales,
para optar al cargo, hay requisitos que se deben cumplir durante el cargo, y hay otros elementos adicionales que voy a explicar. Como principio básico, ser mayor de edad, 18 años o más, tener la libre administración de sus bienes, y uno que es indicado por la propia ley, que es no estar condenado a pena aflictiva. ¿Qué se refiere a eso? O sea, una pena de 3 años un día o superior. Ahora, asimismo, los mismos estatutos pueden establecer otros requisitos adicionales al cargo, no hay problema con eso. Y dependiendo del tipo de fundación o corporación, pueden haber exigencias adicionales. O sea, por ejemplo, los directores de entidades sin fines de lucro en temas educacionales pueden haber requisitos especiales, ¿ya? Entonces hay que estar atento a eso. Este es solo un mínimo, pero dependiendo de la actividad que realice la organización pueden haber requisitos adicionales. Durante el ejercicio del cargo también se tienen que cumplir ciertos requisitos para poder seguir ejerciéndolo. Entre ellos, no ser condenado por crimen o simple delito, o sea, no haber sido sancionado por una pena de 61 días de prisión o superior, no estar inhabilitado, ya sea física o moralmente, no estar impedido de ejercer el cargo y que no existan incompatibilidades. Ahora, en estos casos, estos 3 últimos términos, hay que irlo viendo bien caso a caso porque la ley no establece una definición específica, y por otra parte, no obstante que nosotros como organización vamos a ser fiscalizados por el Ministerio de Justicia, tampoco hay muchos criterios respecto a esto. Entonces hay que verlo bastante caso a caso. Y por ejemplo en las corporaciones, ahí la Comisión de Ética juega un rol bastante importante. Los estatutos, sin perjuicio de ellos, los estatutos también pueden ir definiendo algunas cosas como por ejemplo el estar inhabilitado física o moralmente, ¿ya? Por ejemplo, inhabilitado física o moralmente, no sé, por ejemplo, por ejemplo, tener algún problema que sea incompatible, por ejemplo, haber sido sancionado bajo normas de la ley de educación, el director no podría participar en una corporación educacional. No estar impedido de ejercer el cargo, por ejemplo, que la persona tenga algún tipo de se ausente a cierto número de reuniones del directorio. Y, por ejemplo, el tema de la incompatibilidad, que es súper importante. Ahora, hay algunos elementos que no los menciona la ley, tampoco los menciona la autoridad que fiscalizan el funcionamiento de estas organizaciones, pero que en la práctica son requisitos que en general se exigen para cualquier tipo de persona que va a ejercer la administración o dirección general de una entidad, y esto también uno lo puede ver en temas de sociedad anónima. Primero, o sea, que la persona tenga habilidades de administración y dirección. Aquí no estamos hablando de tener un título profesional, un MBA o algo por el estilo, pero que entienda la actividad que va a ejercer. Experiencia, ¿ya? Porque los directores tienen que aportar al cargo que están ejerciendo, porque de ellos depende también la proyección y crecimiento de la organización. Que los directores tengan un carácter profesional y compromiso con el cargo. En general, el mayor error que cometen la organización al elegir los directores es que se trata de amigos del fundador y de los asociados, y generalmente no participan tanto en la organización, y muchas veces se da esta situación de que hay directores, pero son en general ausentes, y eso afecta finalmente la vida de la organización. Por otra parte, entender el negocio, que es muy importante, y por último, evitar los temas de conflicto de intereses. En el caso de las organizaciones sin fines de lucro no está regulado en detalle, pero uno puede tomar ciertos parámetros, como es el caso de la regulación de las normas de sociedades anónimas, ¿ya? Ahora, uno de los aspectos importantes, y quiero hacer presente, o sea, tal como decía Macarena, el tema de las organizaciones sin fines de lucro, su administración, regulación, en verdad puede dar para muchas charlas.
pero yo quiero levantar unas alertas que tengan ustedes presentes al momento de ejercer o postular a uno de estos cargos. Ahora, las entidades sin fines de lucro son fiscalizadas como cualquier otra empresa, ¿ya? O sea, no se tomen a la liviana que por el hecho de que ustedes sean directores de una organización que busca el bien de la comunidad y donde no se van a distribuir utilidades, eso no significa que ustedes no vayan a ser, la entidad y ustedes mismos no vayan a ser controlados. O sea, una entidad sin fines de lucro, como cualquier otra empresa, primero obviamente va a ser fiscalizado por el Servicio de Impuesto Interno, porque es un contribuyente como cualquier otro, o sea, tiene que presentar declaraciones mensuales, anuales, se tiene que documentar bien los pagos que hace, tiene que llevar una contabilidad. Por otra parte está la fiscalización del Ministerio de Justicia, que efectivamente no es de las más fuertes, pero es una entidad que está presente ahí. Muchas veces, dependiendo si está vinculada a una sociedad anónima abierta, no es que la Comisión para el Mercado Financiero vaya a informar, pero la sociedad anónima abierta va a tener que reportar la actividad probablemente en su memoria como parte de su actividad de responsabilidad social corporativa. Y por otra parte, dependiendo también del objeto y actividad que realiza la organización, puede haber fiscalizaciones por parte del Ministerio de Educación, puede haber del Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, etcétera. También puede y haber otras organizaciones. Ahora, también otro elemento que fiscaliza mucho son los propios privados o las entidades que realizan las donaciones, ¿ya? Actualmente, en temas de donaciones, cada vez hay mayor control y se deben cumplir mayores requisitos, entonces muchas veces van a tener que cumplir con las exigencias de los donantes. Otro punto importante es que los directores no son remunerados, o sea, por la función que ustedes realizan como directores no pueden recibir ninguna retribución, ¿ya? Pero el hecho que no sean remunerados no significa que estén exentos de responsabilidad por los actos que realizan. Voy a entrar un poco después en el siguiente punto. Ahora, el hecho de no ser remunerados no impide uno que la organización le reembolse los gastos por sus actividades, lo cual también tiene que ser revisado por el directorio. Y por otra parte, si ustedes realizan alguna actividad para la entidad sin fines de lucro, distinto a ser directores, pueden ser compensados por ello. Pero esto es una línea bien difícil de determinar, entonces requiere un acuerdo del directorio y tiene que ser bien revisado y documentado. Ahora, respecto al tema de la responsabilidad, es importante señalar que primero responden de lo que se llama la culpa leve, que sería la responsabilidad de un buen padre de familia, o sea, un buen administrador de negocio. Eso es lo primero, ¿ya? Por otra parte, van a responder de todos los perjuicios que le causen a la organización sin fines de lucro, ¿ya? Y como el directorio actúa como un órgano, o sea, cuando se se aprueba un acuerdo, es el acuerdo del directorio, todos sus miembros son responsables de esa decisión y responden de manera solidaria. Por eso es importante que cuando participen en las sesiones de directorio y estén en desacuerdo con una decisión, lo manifiesten, lo dejen claro y también quede constancia de ello en el acta de directorio, ¿ya? Porque eso va a poderlos proteger en caso que exista algún perjuicio para la organización. Ahora, ¿los actos que realiza la organización afecta el patrimonio de los directores? No, porque son, como dijo Macarena, son personas distintas. La corporación, la fundación tiene un patrimonio propio y con ese patrimonio responde el cumplimiento de sus obligaciones. Pero si ustedes causan un perjuicio a la organización y se busca sancionarlos a ustedes, van a tener que responder con su patrimonio. Y uno de los temas que es muy importante y que resultó de una modificación del Código Penal en el año 2018
es que se estableció el delito de administración desleal. ¿Qué significa eso? Que aquellos responsables de la administración de un patrimonio o bienes de terceros y que lo hacen no de manera inadecuada, sino de manera fraudulenta, causando perjuicio a la organización, incurren también en sanciones penales, ¿ya? Y las sanciones penales pueden implicar pena de cárcel de hasta 5 años. Por lo tanto, tienen que estar atentos a eso, ¿ya? Y de una de las preguntas que está viendo es cómo lleva la organización el control de sus gastos e ingresos. Bueno, tienen que estar atentos a que toda organización tiene que llevar una contabilidad como cualquier otra empresa, y en caso que se superen ciertos límites en cuanto a patrimonio o a ingresos anuales, también eventualmente tendría que ser objeto de fiscalización por auditores externos de aquellos que están registrados en la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Ahora, algunos temas que pueden presentarse, y esto es todo dentro de una pincelada de lo que tienen que estar atentos, porque después podríamos tener una clase exclusiva respecto al directorio, es la responsabilidad y actas de directorio. Como les comentaba antes, la responsabilidad es en general como la de un buen hombre, de un buen padre de familia o hombre de negocios, y por eso lo que les comentaba, es importante dejar constancia de las opiniones que ustedes tengan en las actas de directorio, ¿ya? Por eso antes de firmarla es importante revisar el texto, la documentación, etc., ¿ya? Lo que les comentaba, como directorio se les pueden reembolsar los gastos que incurran en sus actividades. Obviamente esos gastos tienen que estar bien documentados, tienen que ser razonables y eventualmente aprobados por el directorio. Se les puede pagar por servicios distintos a los de director, pero es súper importante que ahí se requiere una aprobación del directorio. Los servicios tienen que ser reales, tienen que materializarse de alguna manera, tiene que existir un contrato con la organización, tienen que ser necesarios para la organización y los costos tienen que ser razonables. Y por último, que es muy importante, es el tema de si pueden realizar contratos con sus parientes u otras personas relacionadas. Y este es un tema súper delicado, porque muchas veces los mayores fraudes en las entidades sin fines de lucro se da en contratar a personas relacionadas y de esa manera tratar de sacar fondos de ellas por cobrar un sobreprecio o prestar servicios que no son reales. Por eso es importante que se establezcan, el directorio tenga claro cuándo hay conflicto de intereses, ser muy cuidadoso cuando se opera con personas o sociedades con la cual uno de los directores tenga relación. Y ahí un criterio importante es que si un director tiene algún tipo de conflicto de interés, se abstenga, primero levante el punto y por otra parte se abstenga de votar si se aprueba o no la operación, y que por otra parte la operación con esa persona relacionada se realice considerando condiciones ordinarias de mercado, ¿ya? Mire, esto es una pincelada, hay muchos temas que pueden ir saltando y yo creo que pueden haber muchas preguntas en este tema, pero por temas de tiempo prefiero dejarlos con esta como introducción y darle continuar con la charla y no pasarme en el tiempo, ¿ya? Así que cualquier pregunta la podemos ver después. Muchas gracias, Edmundo. De todas maneras, la gente puede ir dejando sus preguntas en Q&A para que al final cada uno de ustedes pueda ir respondiendo. Vamos a pasar entonces a Maximiliano, abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, asociado del equipo de Derecho Tributario de Guerrero y Olivo y miembro del directorio de la Corporación de Emprendimiento Social y Acogida Mañana. De especialistas en asesorías tributarias nacionales e internacionales a empresas de minería, energía, comercial y financiera. Y bueno, también has realizado tu práctica permitiendo asesorar a diversas empresas e instituciones nacionales y extranjeras en materia de donaciones, financiamiento en organizaciones sin fines de lucro. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y te dejamos la pantalla.
Hola, buenos días. Sí, muchísimas gracias por la invitación, y en honor al tiempo voy a tratar de ser lo más rápido posible, a pesar de que Macarena y Edmundo explicaron las bases sobre la forma de constitución y de organización y gobernanza de las organizaciones sin fines de lucro. Eh, una vez que ya se tiene muy claro la forma en que se van a constituir, ya sea como una fundación o una corporación, y se tiene más o menos definido las fases de gobernanza de una organización, surge siempre la pregunta: ¿cómo me financio? ¿Cómo empiezo a desarrollar mi objeto estatutario? ¿Cómo puedo realmente continuar con el desarrollo de las ideas que se van formando en el ciclo de vida de la organización? Entonces, hay que tener presente que los recursos pueden ser originados de diversas formas y pueden, en general, provenir del aporte inicial, que en el caso de las fundaciones, como comentó Macarena, es un acto de disposición patrimonial que hacen el fundador o los fundadores para la constitución de una fundación, y este aporte es de carácter obligatorio. En el caso de las corporaciones, no es obligatorio el aporte inicial, dado que las corporaciones van a financiarse principalmente con las cuotas ordinarias o extraordinarias que sean definidas en los estatutos. Por lo tanto, solamente en el caso de las fundaciones el aporte inicial es obligatorio. En el caso de los recursos que provengan de cuotas o erogaciones que hagan los asociados, las fundaciones y corporaciones pueden tener estructuras de asociados. En el caso de las corporaciones es de la esencia que tengan estructuras de asociados, pero en el caso de las fundaciones no lo es. Por eso que cuando Macarena comentó que se puede establecer en las fundaciones una estructura de asociados, eso es así porque la propia ley no hace discriminación entre uno u otro, y además por la propia interpretación que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos, que en el caso de que una fundación tenga una estructura de asociados, esa estructura debe tener los mismos componentes que tuviera si fuese una corporación. Si ese componente de estructura de asociados se estructura en una fundación, la fundación puede además financiarse con estas cuotas ordinarias y extraordinarias. No obstante, la fijación de esas cuotas ordinarias y extraordinarias no puede ser en exceso, tiene que ser cuotas cuyos parámetros sean definidos, tengan reglas de medición, y eso es la interpretación que ha dado el Servicio de Impuestos Internos en relación a las cuotas erogadas por los asociados. La otra particularidad que tiene el financiamiento a través de cuotas de asociados es que estas cuotas pueden variar en el tiempo dependiendo de las necesidades de cada una de las fundaciones y corporaciones, y además permiten el ingreso y egreso de asociados en pos de las necesidades que se vayan generando en el tiempo. La tercera forma de obtención de recursos proviene de aquellos recursos que son autogenerados por las fundaciones y corporaciones. ¿Y a qué me refiero con recursos autogenerados? Que las fundaciones y corporaciones no tienen ninguna diferencia con una empresa, salvo que no hay una distribución de dividendos o de utilidades hacia sus propietarios, porque no tienen propietarios. Y esas utilidades o esas rentas o esos ingresos siempre tienen que ser destinados al objeto por el cual fue creada la fundación o la corporación. Y en este contexto también pueden desarrollar actividades grabadas, como celebrar contratos, tener inversiones, tener incluso participación en sociedades, y así sucesivamente, con el fin de obtener ingresos para la realización de sus fines. Como ustedes pueden ver en la lámina que tienen presente, el artículo 66 del Código Tributario no establece ninguna diferencia entre si una empresa o una institución genera o no genera lucro. La única distinción que hace la ley para efectos de afectarlos con impuestos es que la entidad, la empresa o cualquier otra persona con o sin personalidad jurídica sea susceptible de realizar operaciones que puedan generar impuestos. Si eso es así, la ley los califica como contribuyentes y quedan afectos a cualquier impuesto que le afecta a una empresa común y corriente. Como por ejemplo, las actividades del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta establecen las actividades de primera categoría, y tanto las organizaciones sin fines de lucros como las empresas pueden desarrollarlas sin ninguna distinción. El artículo 2 y octavo de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios también establece
un impuesto a las ventas y a los servicios, o algunos hechos especiales que son asimilables a una venta y servicios, y también pueden ser actividades desarrolladas por empresas u organizaciones sin fines de lucro sin ninguna distinción. También ambos pueden quedar afectados a la ley de impuesto a las herencias y donaciones. Después vamos a ver en qué casos no quedarían afectados a esta ley. También pueden quedar afectadas a la ley de rentas municipales, es decir, necesitan tener una patente comercial para poder operar, incluso si no desarrollan actividades comerciales. En ese caso, la organización sin fin de lucro va a tener que tramitar una exención de patente en la municipalidad donde se encuentre su domicilio. Y finalmente, en el caso de que tengan también bienes raíces, la ley de impuesto territorial, que es la que establece el pago de contribuciones, también quedarían afectados por esos inmuebles, salvo que esos inmuebles califiquen dentro de la lista exenta que establece la propia ley. En el caso de las donaciones, si bien es cierto, es la forma principal de financiamiento una vez que una organización está constituida, hay que tener presente de que existen dos tipos de donaciones. Aquellas donaciones que son de carácter general, es decir, que no tienen ninguna franquicia tributaria y no se liberan del trámite de la insinuación, y aquellas donaciones que sí se encuentran reguladas, que otorgan franquicias tributarias y que tienen ciertos beneficios tanto para el donante como para el donatario. Las donaciones pueden ser realizadas tanto por personas naturales como jurídicas, y en el caso que sean donaciones de personas naturales que no se sujeten a ninguna franquicia tributaria, aquellas personas pueden donar, pero deben insinuar aquella donación, y el donatario además queda afecto a impuestos, salvo alguna norma en contrario. En el caso de una empresa también puede donar, pero también deben insinuar, y el donatario también puede quedar afecto a impuestos si es que se trata de una donación de carácter general. En el caso de las empresas es un poco más complicado porque para poder realizar la insinuación se requiere una sesión de directorio en la cual se autorice a la empresa a poder realizar esta donación, y el representante legal tiene que iniciar las gestiones ante un tribunal ordinario civil para poder insinuar esta donación. Luego de eso se tienen que hacer los trámites ante el Servicio de Impuesto Interno para pagar el impuesto, y se vuelve al tribunal, quien una vez recepcionado ese certificado del Servicio de Impuesto Interno autoriza la donación. Y por último, los beneficios tributarios en el caso de una donación de carácter general no tienen beneficios tributarios, salvo que la propia ley de impuesto a las herencias lo establezca. En el caso de las donaciones que sean reguladas, como vamos a ver, solamente pueden ser efectuadas por personas naturales que sean afectas a impuestos, impuesto global complementario o impuesto único de segunda categoría, que es el impuesto al trabajo o a personas que son sujetas a contratos de trabajo. ¿Y por qué solamente esas personas pueden donar? Porque la donación que tiene franquicia otorga un beneficio tributario, y ese beneficio tributario puede ser un gasto o un crédito. Por lo tanto, solamente aquellas personas que son afectas a impuestos pueden realizar o pueden obtener este beneficio de gasto o crédito. Lo normal es que si una persona natural que no queda afecta a impuesto global complementario o impuesto único de segunda categoría puede realizar una donación sujeta a franquicia, sí, pero no le sirve porque no es un contribuyente que pueda deducir un gasto o utilizar un crédito. En el caso de las empresas que realizan donaciones reguladas, pueden realizar estas donaciones y además gozan beneficios tributarios dependiendo del cumplimiento de ciertos requisitos y condiciones. Los beneficios tributarios son bastante explícitos, son o un gasto o un crédito, y en algunos casos es una situación mixta en donde se utiliza un crédito, y el exceso a ese crédito se puede utilizar como gasto. El otro beneficio importante es que se realiza una exención del impuesto a las donaciones, y además se libera al donante del trámite de insinuación. En cuanto a la fuente de las donaciones, este es un tema súper importante para las organizaciones sin fines de lucro, porque pueden obtener donaciones tanto de fuente chilena como de fuente extranjera, y a su vez las donaciones, o sea, las organizaciones sin fines de lucro pueden realizar donaciones. Esas donaciones pueden ser realizadas en Chile o también pueden ser realizadas en extranjero, con las consecuencias que pueden repercutir. En el caso de que las donaciones sean recibidas desde el extranjero y sean realizadas por extranjeros,
no aplica en ningún caso impuesto a la renta ni impuesto a las donaciones. En el caso del impuesto a la renta no se aplica para el donatario porque es un ingreso no renta establecido en la propia ley chilena, y no aplicaría impuesto a las donaciones porque se estarían donando bienes o dinero de fuente extranjera que no ha sido, que no proviene de bienes situados en Chile. En el caso del contrato de donación en el extranjero, tiene que ser asimilable a un contrato de donación nacional, y la donación debe recaer sobre dinero y bienes de fuente extranjera, como les comenté. La reforma tributaria del año 2020 incorpora en la ley de impuesto a la herencia y donaciones un concepto de donación idéntico al del Código Civil. Por lo tanto, esto destraba una interpretación administrativa del Servicio de Impuestos Internos, en que había donaciones en el extranjero que tenían trámites un poquito más simplificados con respecto a las donaciones en Chile, y que el Servicio de Impuestos Internos decía que no se podían sujetar a las donaciones porque aquella donación no era asimilable a una donación en Chile. Hoy en día esa discusión quedó zanjada, por lo tanto la donación al extranjero debe al menos cumplir con los requisitos que tendría si hubiese sido donada en Chile. Eso ha quedado también interpretado en los oficios 2638 del 2017 y 331 del Servicio de Impuestos Internos. En el caso de las donaciones que se realizan desde Chile al extranjero por organizaciones sin fines de lucro, eso tiene una particularidad. Dado que son donaciones de fuente chilena y de bienes chilenos, esa donación queda afecto a impuesto a las herencias y donaciones. No hay ninguna ley con franquicia tributaria que establezca beneficios para donaciones hacia el exterior. Eso es algo que con el tiempo podría cambiar, dado que Chile siempre históricamente ha sido receptor de donaciones. Hoy en día ya no tenemos esa necesidad, somos un país con una buena, un buen crecimiento, lo que nos hace susceptibles de ser ahora exportadores de donaciones hacia otros países que lo puedan necesitar. El donante, en el caso del donante, si es que es un donante extranjero, y ese donante es un contribuyente en Chile de impuesto adicional, las leyes de donaciones le otorgan beneficios tributarios a este contribuyente, por lo tanto él puede también sujetarse a alguna franquicia de crédito o gasto. Si el donante es un residente domiciliado en Chile, solamente le va a aplicar impuesto a las donaciones en la medida en que el donante tenga bienes en Chile y esos bienes sean donados desde su patrimonio. ¿Ya? Bueno, acá en esta lámina ustedes pueden ver algunas de las leyes, hay muchísimas leyes de donaciones y otras reglas que establecen beneficios tributarios, son más de 21, pero acá se hace una lista de las donaciones en las cuales las organizaciones sin fines de lucro con mayor certeza se van a sujetar durante su ciclo de vida. Obviamente la más utilizada este último año ha sido la donación por catástrofe o calamidad pública, que es la ley que se utilizó para los certificados de donaciones por ley COVID, se le llamó ley COVID, pero es una ley bastante antigua. También la primera ley a la cual se pueden sujetar las organizaciones sin fines de lucro al momento de constituirse es la ley de rentas municipales del artículo 46 del decreto ley 3063. Es una ley con una amplia gama de donaciones y una amplia gama de objetos en el cual se pueden sujetar, y es la primera ley a la cual se opta. ¿Por qué es la primera ley? Porque estas cuatro siguientes, que son la ley con fines culturales, la ley de donaciones para fines educacionales, deportivos y sociales, requieren al menos un tiempo previo para poder presentar un proyecto. Es decir, por ejemplo, la ley de donaciones para fines sociales y públicos, la ley 19.885, establece que la institución que puede optar a esta ley requiere al menos un año ininterrumpido en la realización de su objeto social para fines sociales. Por lo tanto, una organización recién constituida no puede acceder a este tipo de donaciones porque no tendría el plazo de un año ininterrumpido previo para poder presentar un proyecto. En el caso de las donaciones culturales, educacionales y deportivas, requieren la presentación y elaboración de un proyecto súper detallado para presentarle al Ministerio de Cultura, en el caso de las donaciones culturales, en el caso de la fines educacionales al Ministerio de Educación, en el caso de fines deportivos al Instituto Nacional del Deporte, y en el caso de los fines sociales al Ministerio de Desarrollo Social.
Cada uno de esos ministerios va a contar con un comité que va a evaluar los proyectos y los va a calificar y les va a dar un número. Si ese proyecto es aprobado, ustedes van a poder tener el beneficio de poder contar con donaciones para esos proyectos y emitir los certificados de donaciones para que el donante pueda recibir su beneficio. También está el artículo 37, el artículo 31, número 7 de la Ley de Impuesto a la Renta, que establece beneficios tributarios de gasto para donaciones destinadas a educación primaria o gratuita, con la excepción de, y esto es bien importante, y eso debiera cambiar, de que las empresas de la gran minería no pueden acceder a esta donación por mandato expreso de la Ley de Impuesto a la Renta. Nosotros sabemos que eso es algo que no se entiende, dado que la gran minería es un sector súper importante en Chile y que tienen necesidad en algunos casos de realizar donaciones en las localidades donde se encuentran ubicadas para poder formar un colegio, para poder dar educación, y esa donación no está permitida siendo una empresa de la gran minería. ¿Por qué son súper importantes las leyes de donaciones y por qué están tan distribuidas y no se genera una ley única de donaciones, a pesar de que hoy en día se encuentra en el Congreso presentado un proyecto de ley única de donaciones, y además hay una ley corta que modifica el artículo 10 de la ley 19.885? La respuesta es bastante sencilla. Las leyes de donación en Chile siempre han obedecido a respuestas sociales y a contextos históricos en los cuales el Estado ha permitido la cooperación público-privada. Las leyes de donaciones no se generan por un capricho del Estado, sino que van obedeciendo siempre a necesidades históricas para su elaboración. Son súper importantes también porque se establecen dos beneficios súper importantes, que es la exención al impuesto a las donaciones y la liberación del trámite de insinuación. A su vez, la donación siempre va a ser un ingreso no constitutivo de renta para el donatario, y el donante puede acceder a dos franquicias tributarias, gasto o un crédito. Súper importante tener presente que las leyes de donación establecen límites particulares, es decir, no se puede donar una suma a libre albedrío del donante, sino que el donante tiene un límite. Y ese límite puede estar determinado por cada una de las leyes que les mencioné, y además tienen un límite global absoluto establecido en la ley 19.885. Ese límite global absoluto establece que el donante no puede realizar una donación más allá del 5% de su renta líquida disponible, y en el caso de pérdida tributaria, que esto fue incorporado recientemente por la reforma tributaria, no puede donar hasta un 0,48% de su capital propio tributario o el 0,16% de su capital efectivo. Problemática que tiene el gran abanico de leyes de donaciones es que cada una de ellas se sujeta a procedimientos súper engorrosos y requieren una multiplicidad de requisitos y condiciones, porque cada una de ellas tiene su propio ministerio. Finalmente, en estas dos láminas vamos a ver un ejemplo súper sencillo de cómo se genera el beneficio tributario de gasto y de crédito asociado. Ustedes pueden ver a la izquierda o a su derecha de su pantalla, no sé cómo lo están viendo, una empresa que realiza ninguna donación en el año, ingresos de 1.000, tiene gastos por 900, tiene un resultado antes de impuesto de 100, se le aplica la tasa de impuesto general del 27%, por lo tanto el impuesto a pagar es de 27%. Esta empresa no realizó donaciones durante el año. La empresa al costado, por ejemplo, a contrario, realiza una donación de 4, tiene los mismos ingresos por 1.000, los mismos gastos por 900, tiene el mismo resultado antes de impuesto, pero realiza una imputación de la donación que realiza. En este caso es un gasto, la donación se imputa completamente, por lo tanto el resultado cambia, ya no es 100, sino que es 96, se le aplicó la misma tasa de impuesto del 27% general, pero el impuesto a pagar al fisco resultó menor. O sea, hubo un beneficio para el donante. En esta otra lámina, en el caso de una ley que otorgue un beneficio de crédito y de gasto, vamos a ver la misma situación.
un donante o sea, una persona o una empresa que no realiza ninguna donación, los mismos ingresos, los mismos gastos, el mismo resultado y el mismo impuesto a pagar. En cambio, una empresa que realiza una donación sujeta a un beneficio tributario de crédito y gasto, la situación es bastante distinta. Tiene los mismos ingresos por 1000, en este caso tiene gastos por 898, tiene un resultado antes de impuesto de 102, acá deduce la donación completa, la deduce, pero tiene un agregado. Eso es un poquito más técnico, pero tenga la impresión de que se agrega el crédito. Se agrega, por lo tanto el resultado sigue siendo 100, tasa de impuesto del 27, y ahora imputa el crédito como contra su impuesto, por lo tanto termina a pagar 25. Como ustedes se fijan, realiza una deducción de 4, tiene un agregado por 2, porque la ley solamente le permite deducir como gasto el 50%, tiene que agregarlo. Una vez determinado el impuesto, se le determina su tasa, y una vez determinada la tasa, se le imputa el crédito restante de la donación, por lo tanto el impuesto a pagar al fisco resulta de 25. Beneficio tributario de las leyes, obviamente, considerando estos dos ejercicios, a mí me conviene más una ley que me otorgue un beneficio de crédito y de gasto, porque termino pagando menos. En la lámina anterior, si utilizo una ley que me otorga solamente gasto, termino pagando un poquito más. Esta lámina la voy a dejar pasar muy rápida, pero básicamente constituye un nuevo beneficio para las empresas establecido en el artículo 31, número 7 de la Ley de Impuesto a la Renta, que establece la obligación de aquellas empresas que producen productos que se han vuelto inviables para la venta, pero siguen siendo aptos para el consumo humano, tienen obligatoriamente que entregarse a instituciones sin fines de lucros para poder ser deducidos como gasto. En caso contrario, se les va a aplicar un gasto rechazado. Y finalmente, algo súper importante es el artículo 97, número 24 del Código Tributario, sanciona a los donatarios y a los donantes que hayan utilizado beneficios tributarios de forma dolosa, es decir, que se hayan otorgado tanto donaciones y a su vez por parte de la entidad donataria un certificado de donación tributaria que otorgue beneficios, y que esto haya sido otorgado de forma dolosa. La sanción en estos casos es súper grave, puede llegar incluso hasta presidio menor en sus grados máximo, medio a máximo, y además en el caso de las donaciones de la organización sin fin de lucro, se prohíbe que realice una contraprestación en favor del donante que supere el 10% del monto donado o 15 unidades tributarias al año. La sanción en estos casos también es importante porque se tendrá que restituir al fisco la parte del impuesto que haya sido beneficiado con gasto o con crédito, y además se le puede aplicar una multa entre un 50 hasta el 300% del impuesto que el fisco haya dejado de percibir. Por lo tanto, las donaciones, si bien otorgan beneficios tributarios súper importantes, también tienen un control por parte del Servicio de Impuesto Interno para que no haya un otorgamiento de beneficios tributarios de forma dolosa, y la finalidad que tiene esto es que las donaciones sean otorgadas a instituciones que realicen su objeto social de forma clara, de forma transparente, y por eso también tienen la obligación de presentar algunas declaraciones juradas durante el año, en las cuales le entreguen información al Servicio de Impuesto Interno respecto de quiénes fueron sus donantes, cuánto fue el monto donado, y además cuál fue el destino que se le dio a esas donaciones. Eso es lo que les puedo aportar, al menos desde mi parte. Muchas gracias, Max, por tu presentación. Quiero agradecer a todos los panelistas, a Macarena, a Edmundo, a Maximiliano por su presentación. Ya lamentablemente hemos llegado ahí estamos en la hora, así que vamos a cerrar. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Vamos a dejar esta presentación disponible en nuestra página web para que si alguno la quiere revisar de nuevo o la quiere compartir, ahí va a estar disponible. Gracias a todos por conectarse y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Yeah.